dicho? ¿Qué te ha dicho, che pebete? Que pasó el tiempo del firulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó. Pero escucha... Yo soy Andrea de Italia, estoy haciendo un trabajo, un proyecto de música que trata de hacer una investigación sobre el tema del folclore y de todo lo que es la música de Latinoamérica. Eso es un objetivo. Lo otro es encontrar comunidades de italianos que se quedaron acá en periodo de las migraciones para ver qué pasa musicalmente con los italianos. Se toca música italiana, si hay mantenimiento de la música italiana y si hay un intercambio cultural entre la música italiana y la música latinoamericana. Ahora, en la Argentina hay mucho de lo que son los ritmos italianos, hemos adoptado mucho lo que es la cultura. Claro, hay una mezcla acá que a mí me gusta mucho porque hay una mezcla de europeo, entonces de Italia también, pero de aborígenos y de gente de Latinoamérica. Entonces yo soy músico, estudié musicología en Italia y me gusta mucho lo que es la etnomusicología, o sea, que la carta de identidad, se dice en Italia, del pueblo donde voy a visitar. Eso es lo que me gusta más. Andrea, ¿y ahora te vas a Corrientes? Ahora me voy a Corrientes, donde ahí el chamamé. Acá fui porque ahí es la chamarrita. Entonces el objetivo es de ir en lugares diferentes para ver la tradición típica musical de este lugar. Recorrer Latinoamérica, conocer desde el tango hasta nuestra música. Italiano e vem ao Brasil para divulgar um trabalho. Joven italiano que está recorriendo Latinoamérica grabando la música. Ciao amico, sono ad Asunción di Paraguay. Ma in ti aspettavi di arrivare a un posto in Brasile dove somiglia proprio in Italia? Sta risalendo l'America Latina, sconfinato dal Brasile al Venezuela. Está haciendo un recorrido desde Buenos Aires, Paraguay, Brasil y ahora aquí en Venezuela.